Gracias, Yesser. Gracias por la oportunidad de compartir de nuevo con ustedes. Es un gozo para mí que el Señor esté con nosotros en su espíritu para guiarnos a toda verdad. Y en esta tarde o en esta noche vamos a continuar el tema que ya habíamos presentado en una ocasión, ya que son 2 sesiones. El tema es bien amplio, que uno no puede desarrollarlo en un corto tiempo por los detalles importantes que tiene. Así es que vamos a continuar donde nosotros lo dejamos. Hoy nosotros vamos a hablar o vamos a continuar en el tema que tenemos sobre el espíritu. ¿Cuántos espíritus son? Y en la primera parte nosotros vimos que la Biblia define el espíritu. Recuerden, no estamos hablando de identificar el espíritu en su naturaleza, sino en su persona. Y en la presentación anterior, cuando vamos al slide 19, Yesser, nosotros encontramos que vimos en esa ocasión las diferentes formas como la Biblia presenta al espíritu. Y en el punto número 1 vimos que la Biblia habla del espíritu de verdad. No van a aparecer las citas porque ya eso se estudió. Están en la primera parte del tema. En ese caso, si alguien quiere ver los detalles, tendría que entrar al primer tema, que se titula a sí mismo el espíritu. ¿Cuántos espíritus son? Es la primera parte. Pues primero presenta el espíritu de verdad. Luego habla del espíritu de su boca. Dios es espíritu. El cuarto punto es el espíritu de Jehová. Luego vimos mi espíritu. Luego en el 6, el espíritu de Dios. En el 7 habla del espíritu mío. El punto 8 era el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que es el Padre. En el 9, por su espíritu que mora en vosotros. Y el 10, el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En el 11 habla, envías tu espíritu. El punto 12 nos decía, el glorioso espíritu de Dios. El 13, el espíritu de los dioses santos está en ti. Y el 14, el Padre de los espíritus. Todo eso nosotros podemos condensarlo en la palabra común que se conoce como Espíritu Santo. Todo lo que hay ahí habla del espíritu de ¿quién? De Dios el Padre. Y el Padre es santo, por lo tanto, cada cosa que refiere ahí al espíritu se habla del Padre. Y en el segundo punto, entonces, el punto 15, hablábamos del Señor es el Espíritu, hablando del Señor Jesucristo. El 16 decía que el Espíritu del Señor. Luego en el 17 encontramos el Espíritu es el que da vida. Luego el 18, el Espíritu vivificante. Entonces, el Espíritu que da vida y el Espíritu vivificante es el mismo Espíritu. ¿Y cuál es? Como dice el 19, el Espíritu de su Hijo. Así habla en Gálatas. El Espíritu de Cristo, también dice el 20. El 21, el Espíritu de Jesucristo. Luego nos menciona su Espíritu. En el 22, bebida espiritual. Y en el 23, el 24 nos habla de la roca espiritual. Y el 25, los 7 espíritus de Dios que están en el Cordero. Recuerden, en los ojos del Cordero son los 7 espíritus y el Cordero es Cristo. Ya eso lo habíamos estudiado, pero en este segundo renglón o bloque, nosotros encontramos que todas estas presentaciones o definiciones del Espíritu realmente hablan de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En el primer bloque habla del Espíritu, pero del Espíritu de Dios el Padre. Y en el segundo, del Espíritu de Cristo, que es el que viene a nosotros. Dios envía el Espíritu de Cristo a nosotros. Notan que no pusimos en ninguno de ellos el Espíritu Santo, así, pero sin embargo dice su Espíritu Santo. Entonces, decir todas estas definiciones es lo mismo que decir Espíritu Santo. Entonces, nos está hablando del Espíritu del Padre, nos está hablando del Espíritu de su Hijo, o sea, del Espíritu de Cristo. Y eso es lo que es el Espíritu Santo. Dios es santo, su Hijo es santo, los dos son espíritu. El Espíritu proviene primeramente del Padre, lo recibe el Hijo cuando es engendrado y por lo tanto es el mismo Espíritu y eso es lo que es el Espíritu Santo. Fácil de entender cuando venimos a la Biblia sola, sin teología, sin hombres que la tergiversen, sino viéndola sencillamente como está escrita, como dice Lucas 10:26. Entonces, vimos ya esas definiciones y ahora la segunda parte del tema es, ya que conocimos quién es el Espíritu,
no qué es en su naturaleza porque es espíritu, sino quién, que es la persona del Padre y la persona del Hijo, entonces, del Hijo Jesucristo. Ahora vamos a ver la segunda parte, por eso esta es un complemento de la otra. ¿Quién es el que habita en nosotros, en vosotros, en mí? ¿Quién es el que realmente está? Así le titulamos a esta segunda parte. En nosotros, en vosotros, en mí. ¿Quién es que realmente está? ¿O es el espíritu extraño, un espíritu extraño fuera del Señor, del Padre y del Hijo? ¿O es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el que está en nosotros? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Estamos enfocados en la Biblia completamente, aunque hoy le vamos a poner algo más, un poquito, sobre el don profético que recibió la hermana White para complementar lo que venimos diciendo con la Biblia, con algunos detalles extra en este caso. Así es que, ¿cuántos espíritus son? Entendemos que es un solo espíritu, el Espíritu del Padre, que nos viene a través de Cristo, que lo comparten, y vienen a nosotros de paso. Los ángeles también traen la influencia de ese espíritu cuando el Padre quiere enviar su espíritu o Jesucristo a través de los ángeles también. Entonces, para que veamos quién es que habita en nosotros realmente, vamos a ir a 1 Corintios 6:17 primero, donde nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. De paso, no voy a desarrollar como quisiera cada versículo, pero una reseña esencial sí vamos a hacer por el tiempo. Entonces, nos habla aquí de que nos convertimos en un espíritu con el Señor, hablando de Jesús, cuando nos unimos a Él. Entonces, ¿yo soy espíritu? No. Pero me uno al Señor en espíritu. ¿En qué espíritu? Ahí lo dice, el que se une al Señor. Entonces, ¿quién es ese espíritu? El Señor. El que se une al Señor, se une a Él en su espíritu. Y ahí entonces, como dice Pablo, es que nosotros estamos unidos en Cristo, pero en espíritu. El versículo 18 de Efesios 2 nos dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El Padre y el Hijo no son los mismos en persona. Son uno en naturaleza, en espíritu, pero no en persona. Notan, es por medio del Hijo como nosotros llegamos a estar unidos al Padre. Tenemos entrada al Padre y nos dice aquí por un mismo espíritu. Ahora, ese mismo espíritu puede darnos la idea de uno solo, pero aquí este mismo espíritu es el mismo espíritu del Padre, el mismo espíritu del Hijo. Entonces, porque por el Hijo nos llega ese espíritu, nos conecta al Padre, pero siempre vamos unidos al Padre, es a través de un espíritu que es el espíritu de Cristo. Él es el que nos une al Padre, no un espíritu extraño que no es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8, bueno, hasta el 15 de Romanos, encontramos lo siguiente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si nos detenemos desde el 8 hasta el 9, vemos claramente que la Biblia nos está hablando de la unidad con Dios, de agradar a Dios, pero en un espíritu. Un espíritu que tenemos que tenerlo nosotros. ¿Y cuál es ese espíritu? El Espíritu de Dios mora en vosotros, dice aquí. No nos está hablando el Espíritu de la Trinidad. El problema es que cuando se habla de Espíritu Santo, se piensa en otro ser que no es Dios. Entonces, si es otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, como dice el texto, entonces, ¿qué espíritu es que está en nosotros si no es el de Dios? Aunque se le llame Espíritu Santo, pero se entienda que no es el Padre ni el Hijo, ya no es el Espíritu de Dios. No importa cómo se le llame. Es otro espíritu, que no quiere decir cuál sería, pero saque usted sus conclusiones. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios ni el Espíritu del Hijo, y tenemos un espíritu, entonces es otro, diferente, y solo debe de estar en nosotros el Espíritu de Dios a través del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, si alguno no tiene ese espíritu, ¿el espíritu de quién? Dice Pablo claramente,
el espíritu de Cristo, entonces no es de él, no es de Dios. El que no tiene el espíritu de Cristo. ¿Qué usted prefiere, tener el espíritu de Cristo o el Espíritu Santo de la Trinidad que no es Cristo? Es sencillo de entender. Tenemos que tener el espíritu de Cristo, no el Espíritu Santo de la Trinidad. Entonces, dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Morimos. ¿Y quién vive en nosotros entonces? Cristo Jesús en espíritu, y nuestro espíritu está vivo a causa de esa justicia que Cristo nos imparte cuando estamos en él. Sigue diciendo el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Versículo 11. Hay muchos más, hay como 13 versículos que hemos encontrado que hablan de que el Padre levantó a Jesús o lo resucitó. Y en el 11 nos habla del espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿De quién nos está hablando? Del Padre. No dice el Espíritu Santo de la Trinidad, sino el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Y quién lo levantó? El Padre. ¿Cómo lo levantó el Padre? Estaba en espíritu. La gente no lo pudo ver al Padre, pero en espíritu el Padre levantó a su Hijo. Entonces, sigue diciendo el texto, que si ese espíritu de aquel, o sea, del Padre que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, ¿cuál es el espíritu que tiene que morar en vosotros? Recuerden que el tema de hoy básicamente es, ¿quién es que mora en vosotros, en nosotros? Si es el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo, de Cristo Jesús, o es el Espíritu Santo de la Trinidad. Aquí nos está diciendo claramente Pablo que el espíritu que tiene que morar en nosotros es el de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Y el que levantó de los muertos a Jesús fue el Padre. Entonces, por eso nos sigue diciendo que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando mora el espíritu de Cristo en nosotros, o el espíritu de Dios a través de Cristo, como usted quiera ponerlo, está bien. Entonces, cuando mora en nosotros el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo de Cristo, entonces nosotros somos vivificados. Nuestros cuerpos mortales son transformados y ahora Cristo vive en nosotros en espíritu. Y dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué espíritu dice aquí? Espíritu de adopción. ¿A qué se referirá el espíritu de adopción? Recuerden que nosotros somos adoptados en la familia de Dios cuando nos entregamos a Cristo. Entonces, por ese espíritu que nosotros recibimos, que es el espíritu de Cristo, entonces nosotros nos unimos al Padre y dentro de nosotros ese espíritu clama, Abba, Padre. Así es la cadena. ¿Qué espíritu es el que clama Abba Padre entonces dentro de nosotros? Aquí lo aclara Pablo en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Qué interesante, como Pablo lo aclara aquí ahora en Gálatas. ¿Qué es lo que Dios envía cuando nosotros entonces estamos conectados con Él? Cuando estamos unidos en espíritu con Él. Ahora dice, por cuanto sois hijos. Nota, primero dijo en el texto anterior que éramos adoptados. Y ahora somos adoptados como hijos en la familia de Dios, hijos de Dios, por medio de Cristo. Cristo es el que nos lleva a que el Padre nos adopte. Entonces, cuando eso ocurre, dice que Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, no envía otro. Estamos conectados con el Padre a través del espíritu de su Hijo, de Cristo Jesús, y quien clama dentro de nosotros no somos nosotros al Padre, es Cristo Jesús el que clama, que dice Abba Padre. Abba Padre significa, es un chico cariñoso, es como decir papito, o sea, confianza. Por eso yo siempre cuando oro al Padre, le oro en confianza, le digo, Padre, tú sabes, dame. No le hablo de una forma, diría no con irrespeto, sino de una forma de confianza. Así quiere el Padre que nos dirijamos a Él. Y así nos enseñó Jesús cuando dijo,
Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Usted nunca va a leer que el Padre nuestro dice sean santificados su nombre, sino tu nombre. Confianza, cercanía, mis hermanos. Practiquemos eso y abandonemos también las prácticas, que entiendo que las prácticas modernas de llamarle a Dios de otra forma, con usted, mire, y eso, creo que no viene de la palabra, sino que es algo que nos pone un poquito lejito de Dios. Perdónenme, pero es lo que yo entiendo. Yo voy al lenguaje bíblico y así lo practico, y así quiero siempre decirlo, como lo dice la Biblia exactamente, para, por lo menos en nuestro idioma español. En inglés también es lo mismo que como dice en español, porque solo dice you, y el you en español, en inglés, equivale al tú en español. Entonces, ¿quién es que clama dentro de nosotros? Ese Espíritu de Cristo, que es el que gime por nosotros ante el Padre, como habla Romanos, que lo vamos a ver también, Romanos 8:26. Sigue diciéndonos en Juan 14: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí estamos viendo del que mora en nosotros. Aquí nos está hablando ahora de otro consolador. Vamos a completar la cita para que veamos la idea general. ¿Y quién dice Jesús que es? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En general, ¿de qué está hablando aquí el texto? De la morada de Dios, de la morada de su Hijo en nosotros, en espíritu. Entonces, notan, primero habla del consolador, otro consolador. Y esto lo relaciona mucho con que es otra persona que no es Cristo. Dice Jesús, claramente lo podemos entender en los textos que siguen, que se refiere a Cristo, pero en su naturaleza divina, la naturaleza original de él. Miren qué sencillo de entender quién es el otro consolador, aún en estos textos, sin salir de ellos. Dice entonces que iba a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 28:18 antes de irse? Le dijo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo Jesús que iba a estar con nosotros? Claro, hablándole a los discípulos, pero lo extendió hasta el fin del mundo. ¿Quién iba a estar con nosotros? Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, después que él ascendió al cielo, ¿lo volvimos a ver? De su última ascensión, no lo volvimos a ver. ¿Y está Cristo con nosotros? Sí. ¿Cómo está? En su naturaleza divina o espíritu, que se conoce como Espíritu Santo. Ese es el otro consolador. Es el Cristo humano, era el consolador cuando estaba en la tierra para los discípulos humanamente, pero cuando él se va, entonces regresa como otro. Ese otro es la naturaleza divina de Cristo. Vino en espíritu, y así es como él es nuestro consolador y está en nosotros y con nosotros. Por eso sigue diciendo el 17 que ese consolador es el Espíritu de verdad. Y yo pregunto, ¿hay otro espíritu de verdad que no sea el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo? Porque lamentablemente se enseña que ese espíritu de verdad es el llamado Espíritu Santo de la Trinidad. Y ese no es el espíritu de verdad, es un espíritu inventado por los hombres. El espíritu de verdad, como ya vimos en el tema anterior, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo. Entonces, el cual dice ese espíritu de verdad, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en nosotros. Jesús le está diciendo ahora a los discípulos que ellos conocían ese espíritu. Era él que estaba frente a ellos. ¿Ven qué sencillo? Porque le dice, porque mora con vosotros. ¿Quién estaba morando con ellos? O sea, junto a ellos, físicamente alrededor de ellos. Cristo Jesús estaba con ellos, era su consolador. Y luego dice, y estará en vosotros. ¿Qué se estará en futuro? Cuando él se va con su humanidad, entonces se regresa y está en ellos. Primero estaba con ellos físicamente,
pero luego después de su ascensión viene ahora en ellos, o sea, dentro de ellos. ¿Y cómo fue que vino? Con espíritu, en espíritu. Cuando en el Pentecostés vimos el derramamiento del Espíritu Santo, se cumplió la promesa. Ahora Jesús estaba en ellos, en espíritu. ¿Los ángeles podrían estar ahí también? Podemos decir que sí, hubo mucha manifestación del Espíritu, pero era el Espíritu de Cristo que también lo envía a través de los ángeles. El mismo Cristo en persona pudo hacer también a través de los ángeles. Recuerden, se manifestó como lenguas de fuego. Lengua es porque iban a hablar en lenguas, sencillamente. Por eso se le ve de esa forma. En el bautismo de Jesús, ¿cómo se presenta el Espíritu de Dios? Como paloma. ¿Por qué como paloma y no como lengua de fuego? Porque ahí era la mansedumbre de Cristo y además un animal de sacrificio. Notan, dependiendo cómo se manifieste el Espíritu. Pero siempre es el Espíritu de Dios que nos llega a través de Cristo Jesús. Y entonces habita en nosotros. Sigue diciendo el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ven que todo encaja. ¿Cómo iba a venir Jesús a nosotros? Ahí está hablando de la segunda venida. Claro que no. Ahí está hablando de cuando Él iba a venir a ellos. Nota, dice en el 17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el 18 dice, vendré a vosotros. ¿Cómo es que viene? En espíritu. No está hablando de su segunda venida física. Luego dice el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Notan, no habla de la segunda venida, sino de cuando Él se iba y volviera en espíritu. Él se iba, no le iban a ver más, pero ellos le iban a ver, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cómo lo iban a ver? Su presencia en espíritu, no con los ojos, sino con el espíritu conectado, el espíritu humano de los discípulos y el espíritu de Cristo, entonces se iban a ver. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Notan cómo lo recalca? Entonces, cuando en aquel día, cuando la promesa se cumpliera, iban a entender que ellos estaban en Jesús y que Jesús iba a estar en ellos, así como Cristo está en el Padre. Y así Cristo sigue en nosotros en su espíritu. El que mora en nosotros es el Espíritu de Cristo, no un tercer Dios llamado Dios Espíritu Santo, que de paso no existe eso en la Biblia, ni existe tampoco la expresión Dios Hijo. Solo existe Dios Padre, el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo o el Espíritu de su Hijo. Dice 21 entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuevamente dice que se manifestará a él. ¿Cómo entonces, le dijo Judas, te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Ven qué sencillo de entender? ¿Quién es entonces el que está en nosotros? ¿Es el Espíritu Santo de la Trinidad o es el Padre y el Hijo en espíritu? Esto es muy significativo, esa declaración de Jesús aquí que dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Nota, ¿por qué hablar del Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo? Es hablar de un mismo Espíritu. Porque cuando viene uno, viene el otro también. El uno trae el otro. Cristo trae el Espíritu del Padre. Y moran en nosotros entonces el Padre y el Hijo. Es lo mismo, es tener el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Vendremos a él, dice, y no solo eso, sino haremos morada con él. Estarán dentro de nosotros, pero van a estar con nosotros también. Ya sea alrededor, dentro de nosotros o nosotros también en colectividad. Conectados a Dios en espíritu a través del Espíritu de su Hijo. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este verso 26 es otro también que lo utilizan los trinitarios para decir, ven, el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando ven Espíritu Santo, no ven Espíritu de Dios, no ven Espíritu del Padre, no ven Espíritu de su Hijo, no ven Espíritu de Cristo, no ven su Santo Espíritu.
no ven mi espíritu cuando habla Dios. Nada de eso, etcétera, y todo lo demás que vimos en el estudio anterior. Solo ven Espíritu Santo en la Trinidad, un ser separado del Padre y el Hijo, que no es ni Cristo ni el Padre, sino un tercer Dios. Y ahí es que está el grave problema, mis hermanos, lamentablemente, de los trinitarios. Ese consolador entonces ya no es Cristo ni es el Padre, porque es un espíritu extraño. Pero el texto claramente dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿cuál es ese espíritu que el Padre va a enviar? El Espíritu de Cristo. Ya lo vimos en la cita anterior. Es lo que, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora en Hechos 2 vamos a comprobar que ese espíritu que el Padre envió, ¿quién es? Yo solo tengo el versículo 25 y 26 que dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Esto fue en Hechos 3, cuando empieza Pedro a predicar y con los judíos que estaban siempre, ustedes saben, atacando y eso, y él les aclara el ministerio de Cristo y estas cosas, y ahí les dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestro padre Abraham, diciendo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué fue lo que Dios envió? Levantando a su Hijo, lo envió. ¿A quién envió aquí el Padre? Hay otro versículo que yo no lo tengo, pero se lo voy a leer. Pero notamos aquí que ese lo envió. La gente entiende que es cuando Cristo vino y nació de María. No se refiere a eso. Cuando usted lee el capítulo completo y cuando ve todo lo que ocurrió, nos habla aquí después que Cristo resucitó. Y aquí está hablando, dice, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, notan la secuencia, primero lo levanta y luego lo envió, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Sencillo, cuando Cristo resucita, asciende al cielo como humano, ya puede utilizar también su naturaleza divina, que es espíritu. Entonces, cuando entra al cielo, Él se queda como humano en el santuario, entra a la mediación, a hacer la primera etapa de nuestra salvación en el santuario ya del cielo, después de haber terminado las etapas de la tierra. Entonces, entra como humano y se queda en el santuario, pero en su otra naturaleza, como dice la hermana Juan, que puede actuar con las dos independiente una de la otra, en su otra naturaleza, entonces, el Padre lo envió, porque el Padre siempre es que lo envía. Él no viene por su propia cuenta. Como dice Jesús, el Espíritu no hablará por su propia cuenta. Entonces, Él lo envió en espíritu, y eso es lo que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. ¿Quién lo envía? El Padre, después de su resurrección, lo envía a la tierra. Y luego nos dice, para que os bendijese. Somos bendecidos por ese Espíritu de Cristo cuando lo aceptamos. Y dice también, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese Espíritu que el Padre envió es el Espíritu de Cristo y es el que nos convence y nos convierte de la maldad. Nos ayuda a convertirnos de la maldad. ¿Cuál? El Espíritu Santo de Cristo que mora en nosotros. Hay un versículo que está ahí mismo en Hechos, que no lo tengo en la presentación, pero lo quiero leer para que vean cómo se complementa todo. Está en el mismo capítulo, el capítulo 3. Déjenme ver si lo encuentro por... Creo que es el 21. Ajá. Déjame ver el 21 que dice, al cual de cierto es menester, 21, no, el 20. Muy bien, miren, el 20, porque yo no lo había visto, no lo tenía, pero leyendo lo vi, y el 20 es muy importante para esto, dice, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Qué dice aquí Pedro? Que el Padre iba a enviar a Jesucristo, que antes fue anunciado, pero ya Cristo había venido a la tierra cuando él dijo eso. Ya Cristo había muerto.
y ya Cristo había resucitado, ya había ya había resucitado, ya había ascendido al cielo. Y sin embargo, aquí está hablando Pedro nuevamente, dice, enviará a Jesucristo que os fue anunciado antes. ¿Cómo? Él está hablando de la promesa que iba a hacer. Y ahí es donde ya en el 26 nos dice, habiendo resucitado a Jesús, lo envió. Ese le envió está en complemento con el versículo 20, donde nos habla de que lo iba a enviar. Y es Cristo Jesús en espíritu. Entonces, es claro cómo el Señor lo dice aquí. En recibiréis poder del 3 de enero, la naturaleza del espíritu, un misterio, nos dice, usando el texto de Juan 14, que ya ustedes saben, habla del espíritu de verdad, dice la declaración, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará por su propia cuenta. Sencillo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no es esencial para nosotros saber o definir, ser capaces, qué es el Espíritu Santo, qué es, se habla de su naturaleza, qué es, no está, pero eso no es capaz para nosotros definirlo. Pero quién es su persona, eso sí, porque eso está revelado. Y ese espíritu es el espíritu del Padre, es el espíritu de Cristo. Y esta cita la están usando mucho los trinitarios para decir, ve, que no hay que hablar del Espíritu Santo, no hay que hablar de eso porque no somos capaces. Su naturaleza sí, no podemos, pero su persona, ¿quién es? Sí, porque está revelado. Entonces, esto lamentablemente se está utilizando o mal utilizado realmente por los trinitarios para que se cierre el oído para conocer el Espíritu, que es Cristo Jesús en nosotros. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Qué es lo que dice aquí? Ella sigue diciendo la naturaleza. No dice la personalidad del Espíritu, es la naturaleza y lo es. Es un misterio. Y sigue diciendo, los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden unir pasajes de las Escrituras y darle interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerán a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Entonces, ¿de qué está hablando la hermana aquí? Esta cita mal utilizada realmente está hablando de la naturaleza del espíritu, no de su persona. Y esto fue escrito cuando Kellogg inició la situación del panteísmo, para introducir el panteísmo, que inició prácticamente en los años 1898, por ahí 97, 98, cuando empezó a escribir su libro El panteísmo, el libro del panteísmo de Kellogg, The Living Temple, el templo viviente, y vemos que esto se extendió y tomó su auge hasta el 1904, 1905, básicamente, y ahí es donde ella escribe sobre esto, porque Kellogg estaba hablando de la naturaleza del espíritu, y sobre eso nosotros no tenemos que indagar, pero en cuanto a la persona del espíritu sí, porque es la persona del Padre, porque Él es espíritu, y es la persona del Hijo, porque el Hijo es espíritu. Ven, no su naturaleza. Nosotros somos de naturaleza humana, pero tenemos una persona. El Padre es espíritu, pero tiene una persona. El Hijo es espíritu, no indagamos ahí, pero tiene una persona. Esa sí la conocemos. Sigue diciendo ella entonces. Se especifica claramente el oficio del Espíritu Santo en las palabras de Cristo. Cuando Él venga, convencerá de pecado y de justicia y de juicio. Notan, cuando Él venga, ¿quién era que iba a venir? Cristo en espíritu. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador perdonado y la influencia vivificante del Espíritu será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Entonces, el Espíritu de Cristo, ¿qué nos hace? Ir a los requerimientos divinos y obedecer a Dios. Sigue diciendo en el don del Espíritu, en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, al pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia,
El Espíritu Santo les revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí entonces, cuando dice tomará de lo mío, muchos ven, tú ves, el Espíritu toma de lo de Cristo y lo da a conocer. Pero, ¿qué es lo que Cristo está hablando? Tomará de lo mío. ¿Quién? El Espíritu. Y os lo hará saber. El Espíritu Santo no iba a hablar por su cuenta, dice Jesús, sino que iba a enseñar el Espíritu. Lo que Cristo había enseñado, lo de Cristo, lo que iba a enseñar, lo que iba a seguir enseñando. Cristo mismo, en espíritu, iba a seguirnos hablando. ¿De quién? Del Cristo humano que vino a la tierra. Porque el Cristo humano es el que nos presenta al Padre, no es el Cristo divino. El Cristo divino trabaja en nosotros con gemidos para que vayamos a Él a través de Cristo, del Cristo humano. Entonces, ese Cristo divino como Espíritu Santo es el que toma entonces de lo de Cristo humano y nos lo hace saber. O sea, el ministerio de Cristo, el plan de salvación, todas las cosas que hay. Recuerden que el plan de salvación fue fraguado solamente entre el Padre y el Hijo. Zacarías 13:6 nos dice, consejo de paz habrá entre ambos a dos. Y eso es el plan de salvación del Padre y el Hijo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os anunciare. Y sigue diciendo, el Espíritu Santo se otorga como agente regenerador para proporcionarle eficacia a la salvación, obrando por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo constantemente está tratando de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y de abrir el alma a la arrepentida, las cosas preciosas de las Escrituras. Entonces, notan como dice el Espíritu Santo constantemente está tratando de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario. Ahí es donde se cumple que Cristo dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo en espíritu, o el Espíritu de Cristo, toma lo del Cristo hombre que murió en el Calvario, su obra, su salvación, y nos la hace saber. Cristo mismo en espíritu es que nos hace saber sobre todo lo de él, del Cristo humano en el plan de salvación. Nos sigue diciendo en Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por el cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Por eso acordó en los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar? El pastor de su rebaño, ¿dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Nota, no el de la Trinidad, sino su propio Espíritu, que es su Santo Espíritu. El que los guió por el desierto, el que lo guió detrás de Moisés por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo en el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Notan, hace la pregunta y luego responde, ¿quién fue que hizo todo eso? El Espíritu de Jehová, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Entonces, en el antiguo Israel, ¿quién fue que los pastoreó y los guió? Sencillo, dice 1 Corintios, de paso, fue en espíritu, dice allá. 1 Corintios 10, 1-4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guiaba o los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, todo eso que se reclama en Isaías se refiere a Cristo. Él es el Espíritu que los guiaba en el desierto. También, como dice 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Entonces, ¿quién es que está en nosotros? ¿Quién mora en nosotros? ¿Qué es lo que recibimos? Claro, ahí lo dice, el espíritu de Dios, que es el espíritu que conoce a Dios porque es su naturaleza original. O sea, Cristo Jesús conoce a Dios el Padre, tanto como el Padre conoce al Hijo porque tienen una misma naturaleza. Dice el 12. El 12 dice que el espíritu de Dios es que viene a nosotros. Notan, ese espíritu de Dios es lo que el Espíritu Santo es el que viene a nosotros, no el de la Trinidad, es el de Dios. Y dice el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Notan, pero el hombre espiritual no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Perdón, el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El que anda en la carne, que no anda en el Espíritu. No puede entender las cosas del Espíritu y por eso, lamentablemente, aunque profese al Señor, si tiene el Espíritu de la Trinidad, no tiene el Espíritu de Dios ni el Espíritu de Cristo. Tiene otro espíritu que no es el Espíritu de verdad. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo de Cristo entonces está en nosotros. Tenemos que, dijo Pablo, la mente de Cristo. En un documento de la hermana Olga Rivas, titulado La tercera persona, capítulo 11, Espíritu de Dios, mente de Cristo, nos dice, Jesús habla de él y su Padre. No menciona a un tercero, sino que se refiere a él y su Padre. Los dos poseen una misma mente o espíritu, pero no se refiere a otro Dios fuera de ellos. Se refiere a que poseen la misma mente y designios. Mi Padre y yo somos uno, dice citando a Juan 10:30. En el deseado de todas las gentes se recalca esto cuando dice Dios con nosotros en el capítulo 1 y dice así. Al venir a nosotros, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre. ¿Cuándo ocurre eso entonces? Al venir a morar con nosotros. Entonces, Cristo quiere morar con nosotros y morar en nosotros. ¿Y qué entonces vamos a tener? El pensamiento de Dios en nosotros. En un resumen rápido de lo que hemos visto, para enfocar, Dios es espíritu. Juan 4:24. Los que le adoran en espíritu y de verdad es necesario que le adoren. El Señor es el espíritu. 1 Corintios 3:17, donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, en general, ¿qué es el espíritu que mora en nosotros? Tiene que ser el espíritu del Dios que nos viene a través de su Hijo Jesucristo, y este Cristo Jesús dentro de nosotros clama Abba Padre por nosotros. Entonces, encontramos que Dios es espíritu y Cristo, al ser engendrado, recibe ese mismo espíritu y por eso Él es el espíritu. A nosotros se nos concede ese mismo espíritu. Así llegamos a participar de la naturaleza divina por medio de Cristo Jesús. Dice Pedro, en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué naturaleza tenemos? La humana. Sin embargo, aquí Pablo dice que podemos participar de la naturaleza divina. ¿Cómo es esto? Cuando yo permito o me entrego al Señor que Cristo more en mí en espíritu. Ahora mi espíritu, porque como humano tengo un espíritu, es la personalidad. Mi ser, mi espíritu se une al de Cristo y ahora ya no vive mi espíritu sino el de Cristo en mí. Como dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, ahí es donde ya yo participo con la naturaleza divina. En Recibiréis Poder, 18 de enero,
el Espíritu es nuestro ayudador, nos dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Quién intercede? Dice aquí, el Espíritu. Sin embargo, este texto también lo utilizan para decir, ve que el Espíritu es intercesor. Y ya ahora nos ponen dos intercesores, el Dios Espíritu Santo y el Dios Hijo como intercesores, o Cristo Jesús. Y en un tema que escuché hace poco en una iglesia que lo trajeron para hablar de esto precisamente aquí, local, hablaba el predicador, un pastor de mucha experiencia, que el Padre también es intercesor. Y yo pregunté, ¿ante quién intercede el Padre? El Espíritu Santo no intercede ante el Padre. La naturaleza humana divina de Cristo no intercede ante el Padre, es la humana. La divina o Espíritu Santo está con nosotros, llevándonos, llamándonos al arrepentimiento. Entonces, el Espíritu intercede. ¿Cuál Espíritu? Ya sabemos que es el de Cristo. Por eso dice el verso 34, lo aclara, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nota, ese también no quiere decir que hay otro intercesor, sino que Cristo, ¿qué hizo? Murió, está a la diestra del Padre, resucitó, y además de eso, dice, también intercede por nosotros. Además de lo que está haciendo, también intercede por nosotros. No es que haya otro más, sino que Él es el único que intercede. Y eso, que tampoco tengo este texto aquí en el estudio, pero en primera de Timoteo, también nos dice el capítulo 2:5, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo lo confirma en Timoteo, de que el único mediador, hay uno solo, y es Cristo hombre, es el Cristo humano el único mediador. El Cristo divino no es el mediador, es el Cristo humano. El Cristo divino es el que mora en nosotros para llevarnos a ese Cristo humano para que nos presente ante el Padre. El Espíritu Santo formula toda oración sincera. Descubrí que en todas mis intercesiones interviene por mí por causa de los santos. Su mediación siempre estará fundamentada en la voluntad de Dios. Nunca tendrá el propósito de avalar lo que está en contra de sus designios. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Ahí es la intercesión que hace con nosotros, en la humanidad, en nuestras debilidades, a fortalecernos, a guiarnos a la verdad. Ahí es que se refiere como intercesión del Espíritu con nosotros aquí. Siendo Dios, el Espíritu conoce la mente del Altísimo. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Quién conoce el Espíritu de Dios sino el Espíritu del mismo Dios? Cristo Jesús es el único que lo conoce y el Padre conoce a su Hijo. Entonces, siendo Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no otra persona. Por lo tanto, en cada oración, ya sea en favor de los enfermos u otras necesidades, la voluntad de Dios ha de ser respetada. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Aquí lo dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo la cita, viendo en Juan 20, para aclararlo más, 20:12, si deseamos ser enseñados por Dios, deberemos orar conforme a su voluntad revelada y estar, pero esto es lo que sigue la cita de la hermana White. Si deseamos ser enseñados por Dios, deberemos orar conforme a su voluntad revelada y estar dispuestos a someternos a sus designios, porque los desconocemos. Cada súplica debe estar de acuerdo con los deseos de Dios, confiando en su preciosa palabra y creyendo que Cristo se dio a sí mismo por sus discípulos. El registro dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. Ya eso lo habíamos visto. ¿De dónde salió el Espíritu? Del mismo Cristo, porque Él es el Espíritu. Entonces, la pregunta, en nosotros, en vosotros, en mí, ¿quién es que realmente está? ¿Es el Espíritu Santo de la Trinidad o es el Espíritu de Jesucristo por medio de quien el Padre mora en nosotros? 1 Corintios 6, 17 y 19. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Notan? Entonces somos uno en el Señor por su Espíritu. Entonces Él mora en nosotros y el Espíritu que está en nosotros entonces es el Espíritu de Dios que nos llega a través de Cristo. Y ahí es como nosotros somos templo del Señor. No es que Dios mora en nosotros en la tierra físicamente, no. El Dios mora en su trono. Hay quienes enseñan también que no, Dios está en mí y enseñan un panteísmo. No, Dios está en su trono y viene a través del Espíritu de Cristo a nosotros. Entonces, Él es el que estará en nosotros y el que está en nosotros, en nuestro cuerpo. Cristo, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Dice entonces en 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿quién es el que mora en nosotros? El Espíritu de Dios, no el de la Trinidad. Y sigue diciendo el 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nota que se le llama, a nuestro cuerpo se le llama templo de Dios. Pero claro, ¿cómo? En espíritu. Dios mora en nosotros en espíritu, específicamente en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de su Hijo. Y ahí es donde nosotros somos entonces templo de Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es ese mismo Espíritu por el que vamos al Padre? El de Cristo. Y ahora entonces somos miembros de la familia de Dios, edificados entonces sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del mismo Jesucristo mismo. Jesucristo hombre es la piedra angular, pero Jesucristo divino o en espíritu entonces es en el que nos edificamos en ese templo que es entonces morada de Dios, en quien todo el edificio va coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el versículo 21 y 22 lo ignoran. El que vive en nosotros es el Espíritu Santo de la Trinidad. Eso es lo que se enseña. Sin embargo, aquí nos dice que somos un templo santo para el Señor. ¿Y cómo es que el Señor mora en nosotros? En su Espíritu. Y el 22, somos morada de Dios en el Espíritu. No en el Espíritu Santo de la Trinidad, sino en el Espíritu de Dios. Le agregaría yo detrás. Somos morada de Dios en el Espíritu, en su Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia, no en un espíritu de Trinidad. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahí es donde habita el Espíritu de Dios en nosotros a través de Cristo, no un Espíritu Santo de la Trinidad. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que ese poder es el poder de su Espíritu. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. De la cual fui hecho ministro, hablando Pablo de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios mismo quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Está hablando del plan de salvación. Ese misterio es el plan de salvación. Y se nos ha dado a conocer. ¿Y cuál es ese misterio? Ahora dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio está descubierto. ¿Y cuál es ese? Cristo en vosotros. Cuando hablo del Espíritu de Cristo en mí, es Cristo. Cuando hablo de Cristo en vosotros, es Cristo en espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y no vivo yo, más vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. ¿Quién es que vive en mí? Cristo en mí. Ese es el espíritu que vive en mí, el de Cristo. Lo que ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios, de Cristo, es el que tiene que morar en nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A esa es la función de Cristo como Espíritu en la tierra, llamarnos al arrepentimiento, a que habitemos en él, para que todos sean unos, dice Juan 17:21 y 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado, esa gloria es su Espíritu, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado y ellos también me aman a mí y me has amado. ¿Notan la conexión? El Padre en Cristo, Cristo en nosotros, y ahí nosotros estamos unidos a Él. Eso es todo en espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darle la inspiración santificada del Espíritu y transferir a su pueblo su propia influencia vivificadora, o sea, su Santo Espíritu. También desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. Nuestros intereses no pueden estar divididos. Cristo quiere vivir y actuar por intermedio de las facultades y habilidades de sus agentes humanos. La voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su espíritu, puesto que ya no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que al darles el Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le había dado. Notan, el Espíritu Santo que el Padre le dio, a sí mismo se nos da a nosotros, para que Él y su pueblo sean uno. Nuestro deseo y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya, puesto que Él es justo, santo y bueno. Años de Stein, 3 de octubre de 1892. Rapidito. Deseado de todas las gentes, 622, párrafo 4. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Les dije que Él puede actuar con las dos independientes. Aquí está la muestra, la prueba. ¿Qué es el Espíritu Santo? El representante de Cristo. Dice en Manuscritos Liberados, tomo 13, página 313, párrafo 3. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante, es la agencia divina que lleva la convicción a los corazones. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo. En el tomo 14, párrafo 23, capítulo 23, párrafo 3, dice: el Espíritu Santo es el mismo, desvestido de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Quién es el Espíritu entonces? Según el don profético, Cristo Jesús. Y la última de ella dice, en la carta 66 a W. Prescott, del 10 de abril de 1894, el Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si estamos en comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. ¿Qué entonces es lo que tenemos que querer? El Espíritu Santo, que es Jesucristo. No el Espíritu Santo de la Trinidad, un tercer Dios que no es ni el Padre ni el Hijo. ¿Ven qué sencillo? Entonces, así vamos a tener gracia y paz. En conclusión, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, que nos es concedido por el Hijo, quien también es el Espíritu en su primera naturaleza. Y su Espíritu nos viene de Él mismo a través de los ángeles. Punto que no es tocado en esta presentación. Para que participemos de la naturaleza divina por su Espíritu cuando habita en nosotros. Así somos santificados y capacitados para presentar la salvación que proviene del Padre y su Hijo a los que no han recibido todavía y todavía no la han conocido o no han conocido tanto al Padre como al Hijo. Por último, conclusión final. Entonces, nos enseñaron a ver un Dios Padre, nos enseñaron a ver Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mientras que la Biblia enseña Dios Padre, el Hijo engendrado de Dios
el Espíritu Santo, su presencia y o su naturaleza, que es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu de su Hijo, y es la forma como estamos en comunión con el Padre a través del Hijo, en espíritu. De esta manera es como aceptamos y recibimos un solo espíritu, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, como dice Efesios 4:4. Entonces, mis hermanos, tenemos que recibir es el Espíritu de Dios a través del Espíritu de Cristo, y así vamos a estar participando de la naturaleza divina, y así vamos a ser efectivos para seguir llevando hacia adelante esta gran obra que Dios nos ha dado. Quiera Dios que si alguien está aquí o va a ver esta presentación, que medite bien qué espíritu es que tiene, qué espíritu es que mora en usted, porque si no es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, no tiene el espíritu correcto que nos enseña la palabra de Dios. Quiera Dios que entonces, si no es así, usted llegue a conocer al verdadero espíritu, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, para que así usted entonces esté en comunión con ellos. Dios nos bendiga y nos ayude a que Cristo Jesús more en nosotros en espíritu y así nos conecta con el Padre. Dios nos bendiga y al final estaremos siempre conectados con Dios en la eternidad. Amén. Si lo estamos conectados aquí a través de su espíritu. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Agradecidos estamos, Señor, porque después de haberse roto la conexión contigo personalmente en el Edén por el pecado de Adán y Eva, viste a bien, Señor, seguir conectados con nosotros, buscándonos, y te has conectado a través de tu Espíritu. Has venido, Señor, a través de tu Hijo, para que Él manifieste tu voluntad, y así, oh Dios, reconciliarnos para volver a ti. Y sabemos, Señor, que estamos contigo cuando el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en tus pasos, andar, Señor, con Cristo dentro de nosotros para que moldee nuestros pensamientos. Y así podamos, Señor, andar en el Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, y no el espíritu extraño de una Trinidad pagana, Señor, que tiene engañada a la gran mayoría del mundo cristiano. Gracias por habernos dado esta luz, por habernos sacado del error, Señor, después de tantos años. Y ahora sabemos que caminamos con el Espíritu de Cristo dentro de nosotros y te conocemos, oh Dios. Y sabemos que si somos fieles y esperamos que nos ayude a hacerlo siempre, al final tendremos la victoria en ese Espíritu que Cristo nos da. Y así, oh Dios, el sacrificio de Cristo también será una realidad de nosotros. Sus dos naturalezas, trabajando, Dios, para nuestra salvación. Una en el santuario y la otra aquí en la tierra. Gracias por todo eso, Señor. En el nombre de Jesús oramos.